Oigan, pues quería yo comentar con ustedes, como saben, hoy hay dos sesiones, una que está programada para empezar en un rato más, a la 1 de la tarde, y posterior a ella se pretende hacer otra sesión más para aprobar ya, o sea, así lo determinaron que la mayoría, sin escuchar nada, va a aprobar pues este sistema de pensiones, porque no es ni sistema de pensiones, más bien lo que están haciendo es un fondo de pensiones para el bienestar que se crea a través de un fideicomiso. Y como lo dijimos ayer en la comisión y como se ha manifestado por varias personas, senadores y senadoras del PAN, incluso de otros partidos de oposición, esto realmente es una mentira, es una farsa, es un robo que se hace a los trabajadores de este país. No hay ninguna posibilidad de sostener con argumentos reales lo que dicen que quieren hacer, el garantizarle a los trabajadores de este país una pensión de 16,000 pesos no se sostiene. En la matemática de los fondos, de lo que se tiene, no hay forma de lograrlo, no es posible conseguirlo con ese dinero. Pero cuando se dice vamos a reforzar los ingresos de este fondo a través, por cierto, de un fideicomiso, pues tampoco se puede explicar porque resulta que estos ingresos adicionales serían las utilidades del Tren Maya, las utilidades del AIFA y las utilidades de Mexicana de Aviación. Ninguna de esas tres entidades tienen utilidades ni las va a tener pronto, ni siquiera en los próximos años. Entonces no se puede pensar en que de ahí se podría financiar. Hablan de la extinción de la financiera rural, eso va a ser por única vez. Hablan también de fondos que tienen que ver, que son realmente ingresos que en el caso de tenerlos como, por ejemplo, los activos o los inmuebles del ISSSTE que se pudieran vender, pues son también por única vez. Y es de locos pensar que vamos a tener la posibilidad de sostener un fondo que tiene un gasto recurrente año con año, con ingresos que se van a dar únicamente una sola vez. Entonces no hay forma de sostener esta mentira del presidente y de su grupo de lacayos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Francamente, ante lo que estamos es ante un vil engaño para robarle a los mexicanos, a los trabajadores, su ingreso. Y además decir, lo pretenden hacer a través de un fideicomiso público. Muy bien. El fideicomiso público, como todos lo sabemos, necesita ser, por esa condición, por ser público, se convierte en una entidad paraestatal que tiene obligaciones de máxima publicidad, pero que además tiene que tener un comité técnico que diga cómo va a operar, quién lo integra y cuáles son las facultades de ese comité técnico, que es el órgano de gobierno del fideicomiso, de cualquier fideicomiso. No se establece. O sea que no se sabe de dónde van a salir los recursos, no se sabe quién los va a administrar. Lo único que sabemos es que pueden ser utilizados para poder llevarlos a un gasto que por supuesto no garantiza que se le devuelvan a los trabajadores, porque también a mayor abundamiento hay que decir que en una de las partes dice que se procuraría el regreso de esos recursos a los trabajadores, ni siquiera se garantiza el regreso de esos recursos. Por lo tanto, lo que estamos es ante un atraco al dinero de los trabajadores de este país, en lugar de buscar regresárselos a ellos, lo que quieren es quedárselos para sí. Y por supuesto que esto también contraviene artículos de la Constitución como el 22, por ejemplo, porque no se puede simplemente tomar algo que no es tuyo y apropiártelo así nada más. Entonces estamos realmente en una circunstancia del peor de los escenarios, en donde el gobierno ya se va, eso es lo único bueno que podríamos decir, pero lo demás es que lo que pretende es ocupar un dinero que no es de ellos, robándoselo a los trabajadores, tomando este recurso, sin importarles qué pase después y diciendo, argumentando, llenándose la boca de mentiras, de absoluta y totalmente mentiras, porque no hay manera de sostener que ese recurso va a regresar a los trabajadores. ¿Qué va a pasar? En unos pocos meses lo veremos. Una vez que esto se haya consumado, veremos cómo toman este recurso, seguramente muy pronto, y ese recurso empieza a diluirse y empieza a quedarse y nunca más va a regresar a los trabajadores. Es falso. No hay un fondo para pensiones del bienestar que pueda ser nutrido con un ingreso de una vez y en todo caso que luego pueda subsistir. Por lo tanto, van a quedarse los trabajadores de este país sin ese recurso. Y eso es lo que venimos a denunciar, ¿no? Ya terminó la Suprema Corte.
En la Corte ya estamos trabajando en ello, para presentarla, para tener los argumentos, se está tratando de robustecer. Ayer se esgrimieron algunos argumentos en la sesión de las Comisiones Unidas y por supuesto ahí va a terminar. Pero ¿cuál es el riesgo? Fíjense ustedes, esto se aprueba hoy, como ya los amenazaron, porque fue una amenaza de que se aprueba, porque al presidente le urge la lana para la campaña o para quién sabe qué. Y después de ahí, lo que hacen es, una vez aprobado, en cualquier momento pueden disponer de él, a partir de que porque además dice, entra en vigor a partir de la publicación en el diario oficial, y esto lo publican pasado mañana si quieren, e inmediatamente pueden hacer uso de este recurso. Y ya que lo tienen, lo usan el recurso, aunque vayamos a la Corte. La Corte, aunque pidamos la suspensión, por muy rápido que lo hagan, seguramente ellos habrán tomado ese recurso, lo habrán utilizado antes de que la Corte se pronuncie. Ahí está el truco también, porque de que vamos a ir a la Corte sí, pero si al final la Corte nos da la razón cuando los recursos ya se extinguieron, pues tampoco habrá servido de demasiado. ¿Cuál va a ser la ruta que va a seguir la oposición el día de hoy en la sesión senador? Bueno, pues desde luego vamos a dar el debate, vamos a dejar en claro que lo que está ahí no es un sistema, la modificación de un sistema de pensiones, no es la creación de un fondo para poder en todo caso ayudar a los trabajadores, es una creación de un fondo para tomar, con ese pretexto para tomar un recurso y gastárselo. Porque lo dicen muy bien, lo tienen administrados los bancos, no es correcto, ok, está bien, no es correcto que lo administre el gobierno, pero que diga cómo, cuáles son las reglas, dónde está el comité técnico del fideicomiso, que además estás obligado por ley a que sea público y que además dé transparencia, y entonces poder estar en condiciones de saber cuál es el recurso, cómo se maneja y en todo caso cuál es digamos que el valor que va teniendo este recurso en el tiempo. Porque de otra manera, lo que estamos diciendo es, lo echan a esa bolsa y nunca más vamos a saber de él, porque en todo caso, en el propio documento, en el decreto que se pretende aprobar, se dice que este recurso, este fideicomiso no será público, pero ¿cómo por qué? Si la ley lo pide, así lo establece. Entonces está lleno realmente de contradicciones cuando dicen que es para los trabajadores, pero en realidad cuando lee un poco uno eso, no hay que leer demasiado, no hay que tampoco entender demasiado, simplemente con que puedas leer y tengas capacidad de raciocinio, con eso te das cuenta que lo que estamos es ante un engaño para tomar un dinero que no es del gobierno. Oiga, senador, quisiera preguntarle sobre otro tema. Hace unos minutos en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia, pues no hubo quórum para la realización de la votación de los comisionados del INAI. ¿Cuál es la posición de Acción Nacional? ¿Va a salir este tema? ¿Puede que salga en la sesión del martes? Puede ser. Nosotros hemos pedido siempre, y ahí tenemos el letrero, ya van 391 días en donde no ha habido comisionados, que ya estamos exigidos por la ley, por la propia Constitución para hacer nuestro trabajo respecto a ese tema. Nosotros quisiéramos que saliera ya, pero parece que están decididos a que no salga, a que no haya comisionados del INAI, a que no se fortalezca este instituto, que dicen ellos es que está funcionando, sí, pero lo ideal es que funcionara con 7 y no con 5, o no con 4 que tienen ahora, perdón. Entonces lo que estamos es simplemente viendo que todo aquello que tiene que ver con transparencia, todo aquello que tenga que ver con rendición de cuentas, pues simplemente les da urticaria, les pica, no les gusta, se sienten incómodos y entonces lo que terminan por hacer es darle la vuelta a la ley, buscando esto que del INAI es algo grave porque es un desacato a la propia Corte, en donde se ha pedido que se nombre, no es un asunto de que, oye, ojalá lo puedas nombrar, han exigido que se nombre, que se compruebe que se hacen las cosas para poderlos nombrar y no lo han hecho. Entonces, francamente, lo que vemos es que hay una intención clara, como la manifestaron alguna vez. Aquí el entonces secretario de Gobernación que vino y dijo, no, el presidente se siente cómodo con que no se nombren los comisionados del INAI. Y como el presidente se siente cómodo, pues aquí los senadores de Morena y sus aliados, pues realmente lo que hicieron fue decir, pues aquí en la comodidad del presidente nosotros estamos a todo dar y no nombramos a nadie. Pero quien paga es la población, porque es un derecho humano el acceso a la información que no se está pudiendo cumplir por culpa de Morena, hay que decir. Por culpa del Senado sí, pero los senadores, ¿cuáles? Los de Morena. Senador, tengo una duda. Los 40,000 millones que se dice es únicamente
únicamente de lo que está en el Seguro Social y en el ISSSTE, o también de las Del Infonavit. El Infonavit, o también de instituciones bancarias privadas? Hay algunas afores, creo que algunos bancos, creo que hay 2 o 3, no tengo el dato exacto, pero es una mezcla de todo. Pero al final lo que quieren es tomar todo. Lo quieren es tomar todo y juntan estos 40,000 millones, aduciendo que pues son ingresos que están ahí pues olvidados, que no tienen este dueño. Y eso es mentira, porque claro que tienen dueño. Lo que pasa es que hay gente que de repente se ha muerto y sus deudos no saben, o que de repente se olvidó, o de repente en la transición de una afore a otro, de un fondo a otro, pues quedaron ahí pequeñas cantidades que debía del gobierno buscar dárselos. Hacer máxima publicidad de este asunto y entonces que la gente se acerque, establecer una ventanilla. ¿A poco es tan difícil eso? Establecer una ventanilla y decir, a ver, ¿cómo lo vamos aclarando? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y entonces vamos buscándolo a ver si en realidad una consulta, hasta por internet, puede ser algo que realmente puede ser sencillo, pero ¿cuál es el fondo? No hay voluntad, lo que quieren es el dinero. No quieren regresarle a la gente pues ese recurso que es suyo y tampoco van a poder garantizar, esto lo puedo afirmar categóricamente, no van a regresar jamás, así es, jamás esos recursos a los trabajadores, se los van a robar. Y aquí, senador, los sindicatos, los líderes están pintados o tendrían que ellos, el ISSSTE y el IMSS, precisamente frenar esto también. Es que es un tema en lo individual de trabajadores, no estamos aquí hablando de un gremio sindical, no estamos hablando de una organización en particular. De lo que estamos hablando es en realidad de trabajadores que, bueno, los propios sindicatos yo creo que no tienen claro quiénes a lo mejor, porque también es verdad, muchos sindicalizados pueden estar en esa bolsa. Pero lo importante sería, en todo caso, que se estableciera una ventanilla en donde puedas acudir incluso de manera electrónica y decir yo me llamo como me llame, pongo mi nombre ahí y establecer una búsqueda que pudiera dar con cuál es la cantidad que tengo. Tengo esta edad, tengo este nombre, trabajé en esta empresa, en fin, eso se puede hacer si hubiera voluntad, pero lo que quieren es robarse el dinero, o sea, es mentira todo esto que dicen que es para el fondo, para crearle, para aumentar a 16,000 pesos las pensiones. No es posible, no dan los números, no hay manera de que eso pueda ser verdad. Entonces estamos realmente, y es realmente pues de lamentar mucho que el gobierno engañe con tanta facilidad, con tal descaro, esté engañando, porque nunca van a entregar ese recurso a los trabajadores. Lo que es un hecho es que se aprueba aquí del Senado, pero ¿ustedes confiarían que en la Corte la echaran para abajo? Pues yo esperaría que sí, se está trabajando en ello con los abogados, yo creo que hay argumentos para ello y esperaremos a que se resuelva, pero ojo, ya lo mencionaba hace un momento, cuando la Corte resuelva, ese dinero ya no existe. ¿Por qué? Porque ellos lo van a poder tomar. Como el decreto dice, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y si el Diario Oficial lo publican pasado mañana, lo toman el lunes que viene o lo toman el jueves que viene, ya un día hábil después del día 1 de mayo, pues entonces resulta que ya se lo tomaron y aunque la Corte venga y diga, pues sí, la Corte va a resolver, pero sobre un hecho que ya pues no tiene ningún efecto porque el dinero ya no está ahí. Oiga, Yuri, no queda subyúdice si meten una acción de inconstitucionalidad. El presidente dijo que a partir del 1 de mayo se iba a disponer de ese dinero, pero si ustedes meten la acción de inconstitucionalidad, en ese momento no queda todo en veremos. Lo que pasa es que la acción va a poder ser a partir de la publicación y justo a partir de ese momento no la podemos presentar. La pregunta es si podemos nosotros presentar algo para que quede subyúdice y pueda no disponerse de ese recurso. El problema es el tiempo, porque a partir de la publicación es cuando a nosotros nos nace el derecho para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, no antes. Y entonces, en el momento en que se publica, ellos al día siguiente pueden disponer de ese recurso. Entonces, por rápida que sea la Corte, simplemente no va a poder dar tiempo para poderlo hacer. Entonces, es un problema en el que ellos lo han calculado muy bien para querérselo quedar. Y por otro lado, ayer lo decía una senadora y me parece muy acertado ese comentario, ahora se explica también la razón de la velocidad en la modificación a la ley de amparo. Porque en la ley de amparo alguien podría haber acudido, podía haber acudido para solicitar la protección federal a través de la ley de amparo y entonces amparar en un efecto del juez que le diera esta concesión a todos los trabajadores. Ahora, con esta modificación, tendrían que ir a ampararse uno por uno.
Entonces eso simplemente pues no va a suceder, lo sabemos que no va a pasar. Entonces, claro, cuando ves las iniciativas, una en Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores, al final, y te encuentras con que hay, cuando las revisas en conjunto, una concatenación entre ellas, porque por un lado me voy a quedar con dinero que no es mío, pero se puede amparar, sí, pues se puede amparar cada uno. Bueno, si se ampara uno y me quita 10,000 pesos, pues son 10,000 pesos. Pero si se amparara con la ley como estaba antes, se amparara y pudiera darle cobertura a los efectos de ese amparo de manera general, entonces le detienen todo. Entonces es un tema donde parece que también encuentra un sentido la prisa por la que se quiere modificar la ley de amparo en este país, porque de otra manera pues no se explica, porque como para qué ahora en las postrimerías de este sexenio vienen a hacer una determinación como esa de tan gran calado como es la modificación a los efectos en una suspensión en la ley de amparo. Hay que presentarlo, se presenta en bloque porque se requiere la participación de al menos una tercera parte de los miembros de aquí del Senado. Entonces tiene que ser entre todos, entre todos los partidos de oposición que están dispuestos a ello, que por lo que yo he oído todos están dispuestos a hacerlo. Muchas gracias a ustedes.